Cuando la primera vez oí acerca de la crisis del virus de corona que estaba afectando las reuniones en nuestra iglesia, mi pensamiento inicial es tratar de mantener todo lo más normal posible. Y esa fue la razón principal por la cual el pasado domingo decidí continuar mi horario normal, estudiando y hablando del Hechos 19, en el cual hablaba como Dios estaba usando a Pablo para invadir el reino de Satanás en Efesios, pero en la tarde volví a continué siendo mi estudio de Primeros Corintios, pero esta mañana decidí hacer algo diferente. A razón de esta crisis que está pasando, yo quiero hablar de un mensaje que es apropiado por estos días que son poco usuales que estamos experimentando. Yo quiero que esta mañana y tanto esta tarde, espero que usted regrese en la tarde a ver el resto del mensaje, en el Salmo 46. Lo que está hablando aquí el salmista es algo que es necesario que oigamos en un tiempo como este. Como muchos de ustedes lo he dicho una y otra vez en conexión con nuestro estudio de Hechos, el Salmo 46 es la inspiración de Martín Lutero para un increíble himno que se llama Poderosa fortaleza es nuestro Dios. Y la razón por la cual esto era muy especial para él es porque fue el resultado él fue el hombre que fue el que empezó la reformación. Martín Lutero sufrió grandemente críticas de la Iglesia Romana Católica y del Papa, así como cuando él decía que la salvación era por gracia en fe en Cristo. Lutero empezó a tener un conflicto grande con el catolicismo y con ese falso sistema de una religión hecha por un hombre, en el cual decía que uno era salvo por hechos. Y al hacer esto pagó un gran precio. Él estaba con amenazas sobre su vida, lo excomunicaron de la iglesia, él fue criticado, incluso para sus propios compañeros creyentes, y lo obligaron a defender sus creencias más que ningún otro hombre de su generación. Y todo esto tomó un gran peso en Lutero. En Steve Lawson, en su comentario de Salmos, nos dice que en el año de 1527 fue un año particularmente difícil para este hombre, en el cual nos explica lo que él atravesó. Él nos dice: después de 10 años difíciles de estar encabezando la reformación, él se sintió mareado en medio de un sermón en abril 22 de ese año, lo cual lo obligó a que parara de predicar. Más adelante, él sentía miedo por su vida. En julio 6, mientras estaba comiendo con unos amigos, él sintió un gran zumbido en su oído. Tuvo que ir a acostarse y una vez más estaba convencido que su vida terminaría pronto. Él particularmente se empezó a sentir débil, teniendo problemas del corazón, problemas intestinales, y empezó a sentir que la muerte lo acechaba. Lo que fue todavía peor es de que la plaga negra empezó a llegar a Alemania y se empezó a esparcir por Wittenberg. Mucha gente huía, la gente tenía miedos por su vida, pero Lutero y su esposa Katy se quedaron ahí, aunque ella estaba embarazada con su segundo pequeño. Usaron su casa como un hospital donde vieron a muchos amigos y conocidos morir, hasta que su pequeño, llamado Hans, de un año, se enfermó muy gravemente. Como resultado de todas estas pruebas que estaba enfrentando, Lutero volteó al Señor buscando un sentido de urgencia, de renovar su fortaleza en él. Y durante este tiempo fue cuando el Salmo 46 se hizo algo muy precioso para él, tanto así que él decidió convertir esto en este himno que conocemos, que se llama aquí Poderosa fortaleza es nuestro Dios. Es uno de los himnos más familiarizados dentro de nuestra iglesia, y lo conocemos en un contexto que fue escrito para entender más apreciación por las palabras de las que él habla. Cuando yo quiero que usted hable de las primeras y segundas estrofas de este versículo, para que le dé una gran poder y paz que le dio a Lutero cuando él escribió este himno. Esto es lo que dice: una fortaleza poderosa es nuestro Dios, un baluarte que nunca falla. Nuestro ayudante es Él en medio del diluvio de enfermedades mortales que prevalecen, porque todavía nuestro antiguo enemigo trata de trabajar con nosotros. Su habilidad y poder son geniales y armados con un odio cruel. En la tierra no es su igual.
Confiamos nosotros en nuestra propia fuerza, nuestro esfuerzo sería perder. No éramos el hombre adecuado de nuestro lado, la elección del hombre de Dios. Te preguntas, ¿quién puede ser? Cristo Jesús es Él. Es el Señor del sábado, su nombre, de edad en edad lo mismo, y Él debe ganar la batalla. Ahora esta mañana y después vamos a continuar estudiando el Salmo 46, del cual inspiró a este himno, y al aprender de él vemos cómo Lutero usó este salmo para encontrar la paz y la fortaleza que él necesitaba cuando él se estaba desmoronando. Usted ve en este salmo, él puede encontrar la habilidad de encontrar de dejar esos miedos a un lado, el pánico, todas esas batallas que él tenía. Y lo mismo estamos enfrentando ahora nosotros con este virus. Y la razón por la cual esto le ayudará a ustedes, porque este salmo está diseñado de un modo único que nos dice que nosotros podemos tener confianza en Dios, y esta confianza que tenemos en Él nos da la victoria sobre nuestros miedos. Yo quiero que usted se dé cuenta de las verdades que usted lee cuando lee este salmo, cómo podemos confiar en Él y no dejarnos vencer por los miedos. En el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Así nos dice cómo Dios se presenta como un lugar donde siempre está disponible para que nosotros vayamos cuando tenemos miedo. En el versículo 4 dice que hay un río cuyas corrientes se alegran la ciudad de Dios, en la santa habitación del Altísimo. Aquí nosotros leemos que el Señor es el más alto entre todos. Él está en los lugares más altos de la tierra. Él es soberano sobre todas las cosas y todas las personas, incluso las circunstancias más terribles que pueden parecer, incluso virus que nos pueden amenazar a nuestra vida. Él es más altísimo de todos. No hay nada más alto que el Señor. En el versículo 7 dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lo que quiere decir, Él es como un gran ejército de mucha gente. Está rodeado de gente y Él es fuerte y poderoso. Él es como un general de un arma. En adición de todas estas palabras que describen a Dios, aquí vemos en esta escritura lo que dice que Dios hace para que nosotros no tengamos pánico y nos dejemos llevar por el miedo. En el versículo 6 dice, las naciones se agitan y se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Él dice que aquí cuando el Señor habla, las naciones se derriten ante sus pies con su voz autoritativa. En el versículo 8 y 9 dice, vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Y mire lo que dice aquí, cuando algo viene en el futuro, nosotros vemos que Dios va a traer todas esas guerras al final, y no porque solamente Él es bueno o está negociando y va a traer un tratado de paz que es bueno para todos. No, el punto es de que Él es tan poderoso que Él va a conquistar a todos sus enemigos y va a imponer la paz sobre ellos, y de este modo va a hacer que todas las guerras cesen. Ahora, es bastante claro cuando vemos nosotros es el Salmo 46 que el escritor intenta decirnos unas verdades muy importantes acerca de Dios y de su poder y cómo podemos descansar en confianza ante Él. Pero considerando estas cosas, la pregunta natural que nosotros nos encontramos preguntándonos es por qué Él nos dice todas estas cosas acerca de Dios, por qué Él va con tanto detalle a describir los caminos del Señor y cómo Él es un refugio, fortaleza y ayuda, cómo Él es el más alto y el Señor de los ejércitos. ¿Por qué hace eso? Y lo que yo quiero decir es que ¿por qué está hablando este salmista del Dios en este modo? Bueno, nadie sabe realmente por qué o cómo fue que se escribió este salmista que lo llevó al hombre a escribirlo de este modo, pero lo que sí sabemos acerca de este salmo, por lo que vemos, es de que fue escrito por uno de los hijos de Core,
y que este era un himno que se cantaba en el templo y era cantado por la gente judía cuando ellos se reunían a alabar. Y mientras estaba siendo cantado, este tendría que ser en un modo alamot. Lo que quiere decir que es alamot, bueno, es un modo en el que se refiere al término hebreo de una mujer joven, en el cual posiblemente quiere decir que estaba acompañado de una voz como de soprano con un tono muy alto de instrumentos. Y aunque nosotros no tenemos conocimiento específico histórico de cuando se escribió este salmo, es aparente de que el escritor viene aquí y nos da un mensaje que claro, que le puso Señor acerca de la ciudad de Jerusalén. Y usted lo puede ver bastante claro cuando el salmista se refiere en el versículo del 4 al 6, en el cual dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella y la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitarán las naciones, se tambalearán los reinos. Dios dejará oír su voz y la tierra se derrumba. Ahora, ¿qué es lo que está describiendo aquí? Es un ataque en contra de la ciudad de Jerusalén, el cual el escritor se refiere a ella como la ciudad de Dios, donde Dios dijo que Él iba a estar en medio de su gente. En este ataque, por medio de los gentiles o una nación extranjera, él le dice que ese ataque es un gran ruido, pero eso no sucedió cuando hablábamos de ese ataque a la ciudad. El Señor no permitió que eso pasara a la ciudad de Jerusalén, porque Él levantó su voz y Él venció a esos extranjeros. Ahora, regresando un poco hacia entender de lo que habla este salmo, nosotros sabemos específicamente de una batalla que se dio al lugar. Esto es algo importante. Uno de los estudiosos más importantes de la iglesia nos dice que el salmista se está refiriendo en este salmo cuando Dios dramáticamente destruyó a los ejércitos del rey de Asiria en los días del rey judío Ezequías. En el segundo de Reyes 18 al 19 vemos esto, y la mejor evidencia de esto es porque el profeta Isaías usa similar lenguaje al de al predecir cómo se iba a caer ejército de... Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si se recuerda la historia de Segundo de Reyes 18 y 19, mientras el ejército de Asiria venía contra Jerusalén y y la gente estaba absolutamente llena de terror y sin esperanza, vimos que ahí el rey judío de Jerusalén les dijo a los comandantes que vinieran ahí y vinieran a Judea, y les dijo que venían a decirles a ellos que se dieran por vencidos porque no tenían ninguna oportunidad de poder ganar en contra de esta más poderosa ejército en el mundo, que era el de... Estas palabras daban mucho miedo. Lo que ellos querían hacer al dar un mensaje a la tierra judía de este modo es causar terror dentro de sus corazones. Y eso es lo que vemos en el de Segundo de los Reyes en el 18. Y él estaba diciendo, que lo harán a ellos en un lenguaje que no entendiera la gente. Esto fue lo que vimos en el versículo 27. Pero Rabsaces dijo, ¿acaso no me ha enviado mi Señor para hablar estas palabras solo a tu Señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su orina con vosotros? El Rabsaces se puso de pie y dijo con una gran voz en lengua de Judá, y dijo, escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano, ni Ezequías os haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada a las manos del rey de Asiria. No escuchéis, Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced paz conmigo, y saled a mí, y coma cada quien de su vid y cada uno de su higuera, beba cada cual de sus aguas de la cisterna, hasta que yo venga y os lleve la tierra como vuestra tierra, tierra de grano, de mosto, tierra de pan, de viñas, tierra de olivos, de miel, para que viváis y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo que el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria?
¿Dónde están los dioses de Amad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes entre todos los dioses estáis? Tierras han librado de su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano. Son palabras de mucho miedo. Esencialmente lo que él estaba diciendo es que no tiene uso que usted ore a su Dios, porque Dios no lo va a poder ayudar. Ninguno de los dioses de las otras naciones pudieron conquistarlo a él, y tu Dios tampoco lo va a lograr. Y si les está diciendo, si usted no se da por vencido, usted se va a morir de hambre, va a acabar comiendo su propio excremento y bebiendo su orina. Estas palabras eran horrendas, eran palabras que trataban de afectarlos y destruirlos emocionalmente, a poner pánico y miedo en sus corazones. Y en respuesta a estas escrituras, nosotros vemos lo que dijo que el rey de Judea le dijo a él oró y el Señor le contestó a él por medio del profeta Isaías, diciéndole que su que el ejército no iba a atacar a Jerusalén y la ciudad y la gente sería liberada, porque el Señor iba a hacer su voluntad de un modo dramático y remarcable. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará a esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terramplen contra ella. Por el camino que vino, Él se volverá, y no entrará a esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció en aquella misma noche que el ángel del Señor hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, el rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Ahora, lo que leemos aquí que es importante es cómo defendió a la ciudad de Jerusalén el Señor y cómo logró que 185,000 murieran en cuestión de horas. Y por lo que es importante esto es de que nosotros veamos que una situación que enfrentaba Jerusalén, en el cual el escritor del Salmo nos dice que era una situación que realmente nos llenaba de terror y de miedo, y cuando nosotros enfrentamos nuestras situaciones que son inimaginablemente terribles, no tenemos que tener miedo ni pánico ni estar alarmados, porque el Dios de Jacob está ahí para ayudarnos y Él solo puede protegernos y darnos fortaleza. Usted ve, el mensaje de este salmo es de que no hay razón por la cual nosotros tengamos miedo. No si usted conoce al Señor, porque no importa qué tipo de calamidad venga hacia su alrededor, el Señor está presente para ayudarlo en su tiempo de miedo. Cualquiera que sea ese problema, Él nos dice que Él es una poderosa fortaleza y Él siempre está disponible para ayudar a su gente. Así que si usted tiene esa tentación de tener miedo, usted puede correr a sus pies y encontrar el abrigo en Él. Ahora, este salmo y las verdades que enseña son críticas e importantes para todos de nosotros, especialmente en los días de incertidumbre, porque el miedo es algo que todos tenemos en nuestro corazón en algún momento, y aquí nos dicen cómo lidiar con él. Y en adición a esos miedos que normalmente tenemos en nuestro corazón, incluso en las mejores circunstancias, tenemos preocupaciones acerca de nuestra salud, si tenemos suficiente dinero, si nuestro trabajo es estable. Todas estas cosas existen. Y a veces son hasta más grandes porque tenemos ahora la amenaza de un virus y de un daño global que nos han traído, y realmente miedo es una tentación muy real para nosotros. Así que sin importar ese temor que siente de su corazón, en este salmo nosotros encontramos la razón por la cual nosotros nunca debemos de tener miedo. Usted ve 2 veces en este salmo, el escritor dice con una exclamación muy fuerte que cuando usted enfrenta las circunstancias más devastantes que se puede imaginar, él y la gente aprendieron a confiar en el Señor y no temer. Esta es una declaración bastante increíble. En el versículo 2 dice: ahí nosotros no tendremos miedo.
Y en el versículo 5 dice con respecto a la gente en Jerusalén, nosotros no seremos movidos. Él dice, nosotros no vamos a tener miedo, no vamos a ser sacudidos, no vamos a darnos por vencidos, no importa lo que enfrentemos y cómo y qué tan difíciles se ven las cosas. Escuche bien, porque detrás de estas oraciones que estamos leyendo de no tener miedo y ser sacudidos, este escritor nos dice por qué no tenemos que temer y por qué no tenemos que tener pánico en nuestro corazón, aunque todo parece que se está colapsando. Es porque nos dice que Él nos da unas verdades sólidas, tangibles, por las cuales nosotros no tenemos que temer de ninguna cosa, incluso de las cosas más devastadoras que parecen estar enfrente. Y esas razones están presentadas en este salmo en 3 verdades acerca de cómo el Señor ha diseñado eliminar nuestros miedos. Y esta mañana voy a hablar de la primera de esas razones y en la noche voy a hablar de la segunda y la tercera. Y de verdad que espero que usted pueda escuchar a las 6 de la tarde el resto del mensaje, aunque usted usualmente no venga a nuestro servicio de las 6, entre y vea el resto del mensaje en un tiempo como este. Y de una vez vea toda la imagen de lo que nos dice este salmo. La primera razón que el salmista nos dice que nosotros no debemos temer es porque sabemos quién es Dios. En el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y usted ve aquí el escritor nos está hablando de 3 cosas acerca del carácter de Dios y su relación con nosotros. La primera de esas nos está hablando con la relación del Señor en nuestra vida. Él nos dice que Él es nuestro refugio, lo que quiere decir que Él es el que nos cuida y nos guarda del peligro, es nuestra protección. Como lo dijo Martín Lutero, Él es nuestra fortaleza. Él es el que viene al que nosotros debemos de ir cuando encontramos dificultades. En efecto, la Biblia nos dice que al correr al Señor cuando tenemos peligro, es como encontramos la seguridad en Él y eso es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes que no tienen miedo. Yo le digo esto por lo que dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Aquí, cuando estamos hablando de el justo, están hablando de los creyentes. El escritor aquí dice que cuando un creyente está en problemas, su respuesta inmediata debería de ser venir a los pies del Señor, confiar en Él, dejar todas sus preocupaciones a sus pies. Pero este no es el modo de los que no son cristianos enfrentan el problema. En el versículo 11 vemos lo siguiente. ¿Cómo es el contraste de una persona creyente y una no creyente? Leemos lo siguiente. La fortuna del rico es su ciudad fortificada, como una muralla alta en su imaginación. Así que mientras los creyentes vienen a los pies del Señor, confían en Él y ahí encuentran su seguridad, los que no son creyentes ponen su confianza en su propio dinero, y ellos pensando que pueden venir aquí y los va a proteger de las dificultades, pero no, ese no es el caso, porque nunca los va a proteger, porque no hay verdadera seguridad en cosas. Por lo que Dios es el que nos protege, Él es el que nos va a cuidar, en Él vamos a encontrar seguridad. En segundo lugar, el salmista nos dice que Dios es nuestra fortaleza. Lo que quiere decir es de que Él es el que nos da el poder para poder soportar esas pruebas, tal como lo dijo el apóstol Pablo, que Él puede hacerlo todo por medio de Cristo, que le da fortaleza. Usted ve Dios y solo Dios es el que nos da esa fuerza para soportar las tragedias y momentos difíciles. Yo no le puedo decir cuántas veces yo he oído a los cristianos en medio de una tragedia decir, yo no sé cómo una persona que no es cristiana puede atravesar tremenda situación. Y eso es verdad, los creyentes atraviesan tragedias por medio de la gracia del Señor, las pueden tolerar, pero los que no son creyentes tienen que encontrar su esperanza en las cosas que ellos, en su propia habilidad. Así que cuando vemos que Dios es el refugio que nos protege, Él es nuestra fortaleza y nos da la habilidad de soportarlo. La tercera
cosa que nos dice el salmista. Dice que Dios está presente en nuestros tiempos de problemas. Y cuando él habla de problemas es cuando nosotros vemos una situación en la cual no parece tener salida. Usted ve, está hablando que problema es algo que está angosto, restringido, que no podemos ver cómo va a liberarse uno de ese mismo. Es algo así como estar atrapado en una esquina. Y la esperanza que todos los cristianos tienen es de que cuando nos encontramos nosotros atrapados, nosotros podemos descansar en el hecho de que Dios está ahí para ayudarnos, porque Él está presente con nosotros, lo que quiere decir que Él está siempre disponible en cualquier momento que lo busquemos y estemos en problemas. Esto es precisamente lo que el escritor de Hebreos 4:16 dijo. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nunca ha habido un momento en el que el Señor nunca nos va a ayudar. Él siempre está ahí. Este es quien nos dice Dios que es Él. Es un refugio, es fortaleza, es nuestra ayuda. Pero la pregunta es, ¿está usted aplicando estas verdades de Dios en su vida? ¿O es muy fácil olvidar cómo aplicar esto acerca del Señor cuando estamos atravesando crisis? Es muy fácil, es muy natural que actuemos como no creyentes y que empecemos a contar nuestra seguridad, nuestra fe en toda clase de cosas humanas como nuestras cuentas en el banco, nuestras cuentas de retiro, la habilidad de ver cómo resolverlo, nuestra habilidad física, nuestra propia inteligencia, pero todas estas cosas nos pueden fallar porque no nos pueden proteger de todos estas dificultades, no nos pueden dar fortaleza en una crisis, tampoco nos pueden ayudar a salir de algún problema. Y si usted cree que puede hacerlo en su propio poder, está usted perdido. Incluso nuestro gobierno, tanto como están tratando ellos de protegernos de este virus y tenemos que obedecer lo que ellos dicen, ellos no pueden ser el objeto de nuestra fe o nuestra seguridad. Eso solamente está reservado para el Señor, porque Él solamente es el que nos da la fortaleza. En adición con lo que oímos de estas verdades, nosotros tenemos la tendencia a oír esto, pero no personalizamos estas verdades. Y nosotros encontramos que teológicamente correcto, podemos decir que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Pero es algo bastante diferente cuando nosotros afirmamos poniendo en práctica que Él es mi refugio, Él es mi fortaleza y Él es mi ayuda. Y con respecto a esta tendencia de creer estas verdades acerca de Dios, pero mantenerlas en un modo impersonal, como algo teórico, nos dijo Charles Spurgeon lo siguiente: no olvide la palabra posesiva nuestro. Asegúrese que cada uno de nosotros usa Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. No olvidemos nunca el hecho de que el Señor es nuestro refugio ahora y en nuestro presente inmediato. Y Él es el que nos da la fortaleza, todo lo que necesitamos. Todos los otros refugios son mentiras, son débiles y no tienen el poder que tiene Dios, pero Dios lo es todo suficiente en nuestra defensa y Él tiene toda la ayuda en cualquier emergencia. En tercer lugar, no es suficiente saber que Dios está disponible para ser nuestro refugio. Nosotros debemos de tenemos que conscientemente buscarlo en medio de las crisis. Nosotros tenemos que encontrarlo. Tenemos que venir a Él en oración, de que nos cuide, de que nos proteja. Esto es lo que dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre a Él y está seguro. El justo corre hacia el Señor tan rápido como puede, porque solamente sabe que ahí es el Señor que lo puede cuidar. Ahora, mi pregunta para usted: ¿usted está haciendo esto? ¿Usted está corriendo a sus pies en estos días? ¿Está pasando tiempo en la palabra, fervientemente orando,
pidiéndole por su gracia, dejando todas sus preocupaciones y miedos a sus pies. Eso es lo que el Señor quiere que haga uno. Y si usted hace eso, usted va a empezar a experimentar la realidad de lo que estamos leyendo en esta escritura, en el cual nos dice que Él es el que nos va a proteger, que Él es el que nos va a dar el poder para enfrentar alguna crisis, de que Él es el que nos va a ayudar cuando nosotros nos encontramos en un lugar que parece muy apretado y sin soluciones humanas. Usted ve, el escritor nos está diciendo aquí que esta increíble información que nos ha dado acerca de Dios tiene que ser aplicada y tenemos que vivirla como una realidad cuando leemos sus palabras. Así que cuando nosotros tengamos que enfrentar una crisis, nosotros vamos a venir al Señor y responderle a Él y quedarnos a sus pies. Y es evidente que aquí el propósito para decirnos estas verdades acerca de Dios viene en el siguiente versículo, en el 2 y 3. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante la furia del retiemblen los montes. Ahora, basado en lo que nos está diciendo aquí, nos dice una conclusión bastante increíble. Él nos está diciendo que como resultado de estas verdades, nosotros no temeremos. Y él aquí nos da la imagen de la peor situación que puede pasar, como si fuera un terremoto de proporciones históricas que viene y derrama las montañas en medio del mar y causa que el agua se agite. Ahora, ¿de qué se está refiriendo él? Mire esto. Él está diciendo que cuando sabemos que el Señor es nuestro refugio, nosotros confiaremos que aun aunque el mundo se derrumbe alrededor de nosotros, Él no está prediciendo que va a pasar un terremoto de tal magnitud, pero dice que si algo que parece tan severo como eso se diera lugar, algún desastre sobrenatural, alguna crisis nacional, nosotros aún así no tendremos miedo. Y la razón por la que no tenemos miedo es porque nosotros sabemos que Dios es nuestra ayuda. Hace unas semanas atrás, cuando empezamos a ver esta crisis que parecía algo increíble, nosotros sabemos que un terremoto de estas proporciones no se ha dado lugar, pero en este momento nos damos cuenta cómo los efectos de este virus corona está causando una crisis nacional y estamos experimentando más bien una crisis de proporciones increíbles a modo global. Y ahora cuando vemos esto y leemos el versículo 3 y 4, esto es lo que yo le digo, mi versión del coronavirus. Por eso nosotros no vamos a tener miedo de que un virus venga aquí y que mate a muchos, que transforme naciones. No tendremos miedo que este virus venga y agite nuestras vidas. No tendremos miedo, ya sea que grite, se mueve, se esparza. Nosotros pensaremos aquí. El punto que está haciendo este salmista es que cuando usted puede pensar la peor cosa que le pudiera pasar, pregunte usted, si pasara eso para mí, pregúntele al Señor, ¿qué yo haría? Si usted es cristiano, usted debería de decir, por la gracia del Señor, yo sé que yo puedo confiar en Él y yo sé que el Señor es quien es y cómo es Él y que Él va a estar conmigo en medio de cualquier crisis personal, nacional o global. Y la razón por la que usted está preparado a enfrentar crisis inimaginables es porque usted sabe que puede confiar en el Señor para su protección, que Él le va a dar la habilidad de tener poder, que lo va a ayudar y usted está preparado a no derrumbarse porque su confianza está en Él. Lo que debemos de mantener siempre en nuestra mente es de que Dios es más grande que las fuerzas de la naturaleza. Él es soberano sobre la vida y la muerte, sobre la salud, sobre viruses, sobre nuestra economía, sobre nuestro modo de vida, las decisiones que hacen los líderes del gobierno. Él es soberano. Y así en medio de cualquier crisis, nosotros podemos confiar en Él que nos va a proteger, nos va a dar fortaleza.
Nada de esto es una sorpresa para el Señor. Diciendo algo similar a mi versión de corona, del virus de corona, es lo que dice un maestro de la Biblia. Aunque todas las cosas visibles se pueden convulsionar y las cosas más estables alrededor de nosotros pueden sacudirse y pueden caer en medio del mar, nuestro Dios siempre está fuerte y fiel. A Él no hay terremoto, nada moral, físico, financiero, económico o espiritual que puede sacudirnos de sus brazos. Nadie más que el Señor sabe lo que va a traer el futuro. Él es soberano, Él está a cargo de todo. Y Él está a cargo de todo lo que está pasando con respecto a esta crisis. Él está en el trono del universo. Y Él lo ha traído a nuestro mundo para lograr algo que está bajo su voluntad. Así que si usted es un creyente en Jesús, usted no tiene que tener pánico, no tiene que ceder al miedo. Usted tiene que aplicar lo que ha aprendido hoy y confiar en Él en un modo tranquilo, creer en Él, en lo que Él dice que es, porque Él es su refugio, Él es su fortaleza y Él es su ayuda. Ese es quien es Él. Y es por eso, después del versículo 3, nosotros leemos la palabra que dice Sela, la cual quiere decir, piense en esto, considere lo que acaba de leer, para que usted pueda entender esta palabra, porque las verdades que usted acaba de leer acerca de Dios no pueden ser tomadas a lo ligera, comer lunch y olvidarlas. Estas son palabras profundas, verdades profundas que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Esto es lo que dice el Señor. Sela, escúchelo, piénselo, contemple lo que dicen y aplíquelas en su vida. Deje que sean absorbidas por su propia alma. Así que cuando yo le pregunto cuál es su relación con Jesucristo estos días, conforme usted atraviesa esta crisis, ¿es usted un creyente en Jesucristo? ¿O está usted lleno de miedo, lleno de ansiedad? ¿Tiene miedo por todos los cambios que están cambiando y alterando su vida diaria? Si este es el caso, usted necesita admitir sus miedos al Señor y confesarlos a ellos como un pecado. No los disculpe. Si usted tiene fe en el Señor, usted viene con la fe que el Señor le ha dado, porque si usted es un creyente en Cristo, el Señor ya le dio fe en su corazón para confiar en Cristo para salvación. Usted debe de tener la fe para confiar en Él en todo lo que acontece en su vida. Ponga todo, mírelo a Él, búsquelo a Él para esa paz que necesita. Ahora, esto es lo que usted debe de hacer. Esto es lo que usted debe de hacer. Es un pecado la preocupación. Si usted no confía en el Señor, es un pecado. Si usted tiene miedo, el Señor le ha dado la gracia, le ha dado la verdad de confiar en Él. Pero si usted no conoce a Cristo personalmente como su Salvador, como su Señor, entonces el miedo es posiblemente muy verdadero y muy increíble, y es razonable que usted se sienta así. Pero no necesita estar así, porque el Señor está ahí. Él puede ser ese refugio que usted necesita y esa paz. Y Él puede ser eso, pero primero tiene usted que venir a Cristo para salvación eterna, porque Él le ofrece ser todo lo que usted necesita y protegerlo de cosas todavía más peligrosas que el virus de corona, pero lo va a proteger de un castigo eterno cuando Dios nos juzgue por nuestros pecados. Esto es por lo que dijo que Jesús murió en la cruz, por lo que el Padre lo puso en la cruz para que por medio de Él encontráramos salvación. Así que usted tiene que creer en Él, tiene que confiar en Él como una muerte que sustituye a nosotros para librarnos del juicio de Dios. Usted debe decir que usted debe de venir y correr a los pies de Dios para su refugio y su juicio. Voy a orar. En un momento va a venir Joel a cantar.
con una canción que es increíble, que espero que usted encuentre paz y motivación en la misma. Yo quiero recordarle una vez, por favor, venga a las 6 de la tarde, vuelva a continuar oyendo el resto del mensaje para poder culminar el mensaje acerca de paz. Le va a dar tranquilidad para que usted pueda entender las verdades, para que encontrar la paz, para ver todo lo que el Señor ha dicho en este salmo acerca de él. Hay una razón por la cual Martín Lutero tomó este momento y va a tener ese mismo efecto en usted. Padre, te agradecemos por lo que dice tu palabra, por lo que dice tu palabra. No hay virus que la pueda corromper, no hay nada que pueda cambiar tu voluntad. Tu palabra es estable, es nuestra verdad, nuestra paz, nuestra fortaleza. Gracias de que tú nunca cambias, gracias de que grande es tu fortaleza, tu fidelidad. Y aunque, Padre, nos tenemos que mantener apartados unos de los otros, espero que lo que están escuchando esta mañana lo puedan absorber, lo puedan entender en cada pensamiento que tienen, que cambien el modo que se sienten, que puedan renovar su corazón, su alma, y que en esas verdades puedan ellos encontrar lo que ellos necesitan para que tú traigas paz, tranquilidad a todos nosotros. Y cualquier contacto que tengamos con la gente que no es creyente, ayúdanos a demostrar que nosotros confiamos en ti, que tenemos gran paz en ti, de que en ti nos regocijamos y podemos agradecerte y dar por todo lo que sí tenemos, por lo que estamos, porque sabemos que es tu voluntad en Cristo. Y te agradecemos que tú vas a lograr tu propósito en medio de esta crisis. Te pido que tú traigas a la gente que está mirando aquí, que posiblemente no te conoce, que ellos vengan aquí, Padre, que te conozcan, que te amen para su salvación. Todo esto lo oramos en nombre de Cristo. Amén.